¿Cómo es el círculo de negocio? Calidad y negocios. Círculo de calidad. Buenas tardes, amigos y amigas de Calidad y Negocios. Estamos nuevamente, esperemos que hayan tenido una buena Semana Santa y un muy buen día del trabajo. Vamos a iniciar nuestra tarea de hoy entrevistando a Jorge Saludes. Él es español, es director de la Unidad Internacional del Centro Tecnológico AINIA de Valencia. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo andas? Buenas tardes, Inés. Bien, estoy encantado de estar aquí. Tengo que agradecer en primer lugar la oportunidad que nos dais a la revista Calidad y Negocios, a ti, a Iván y a Galo por esta entrevista tan interesante y especialmente también al ITP, porque vamos a hablar de algo que estamos haciendo en colaboración con el Instituto Tecnológico de la Producción y más concretamente con la Dirección de Investigación, con la DIDIT. Bueno, antes de hablar del proyecto concreto con el ITP, ¿podrías contarnos a los que nos escuchan y a los que nos ven qué es el AINIA de Valencia, qué es este centro tecnológico que ha sido tan amigo de los CITES del Perú desde hace muchísimos años? AINIA es un centro de investigación privado bajo la fórmula de asociación empresarial. Fuimos creados en el año 87 para apoyar la competitividad de las empresas PYME. Nosotros estamos radicados en Valencia, aunque operamos en toda España y en muchos países de fuera de la Unión Europea incluso, para apoyar su competitividad esencialmente a través de proyectos de innovación, de asistencia técnica, de actividades de capacitación, de servicios analíticos, en fin, todo aquello que una empresa del ámbito agroalimentario y otros, como el envase alimentario o cosmética, necesita para competir en el mundo actual. Jorge, hace varios años que tú vienes al Perú, fundamentalmente apoyando al CITE agroindustrial y a la red de CITES y a la reestructuración del actual Instituto Tecnológico de la Producción. Pero en particular, ¿qué es lo que te ha traído estos días al Perú? ¿Qué proyecto estás supervisando? ¿Qué se estaba haciendo estos días? Siempre tenemos algo que hacer en Perú, siempre buscamos una buena oportunidad para volver a plantear proyectos, para revisar cosas que hemos terminado recientemente algunas actividades, y en esta ocasión venía a ver el estado de la planta piloto de biogás que se ha puesto en servicio para el ITP con apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECID, en Perú, y con la aportación técnica y tecnológica de AINIA. Cuéntame, este proyecto creo que se llama Espora. Efectivamente. ¿En qué consiste? Y para los que nos escuchan, ¿qué podrían obtener si visitaran las instalaciones del ITP? Que, como bien dice Jorge Saludes, ha recibido asesoría técnica y parte del equipamiento de parte de la cooperación española, que me toca también agradecer en este programa. ¿En qué consiste el proyecto? Bueno, hace unos años identificamos como un tema de interés el potencial que tenía Perú para producir algo con los residuos de la industria agroalimentaria, de la producción ganadera y agrícola, y nuestra propuesta fue... Y pesquera también. Y pesquera, sin duda. Cualquier resto orgánico, producto de la actividad humana en el sector agroalimentario, es susceptible de contaminar o es susceptible de producir algún beneficio adicional. Esto fue identificado hace ya prácticamente 4 años. Obtuvimos un apoyo financiero importante de la Agencia de Cooperación Internacional y nos propusimos crear dos cosas. Una que se puede crear simplemente con un esfuerzo financiero que no es tan importante como son los equipos, una unidad piloto para poder hacer experiencias aquí, hacer ensayos en el Perú, pero sobre todo crear un equipo humano
un equipo humano que se ha formado en nuestro centro tecnológico en Valencia, que ha recibido capacitación también aquí por parte de técnicos de AINIA que han visitado el Perú con frecuencia, con lo cual el resultado a día de hoy es que la planta está perfectamente operativa. Me he podido visitarla, he encontrado un equipo muy motivado que ya ha caracterizado un número considerable de muestras de residuos orgánicos y que está en condiciones de prestar asistencia técnica y proveer de proyectos de innovación a la industria peruana. Cuando tú dices que el ITP se refieres a la Dirección de Investigación del ITP Central en el Callao, ¿verdad? Efectivamente. Físicamente la planta está en las instalaciones antiguas del ITP, que en estos momentos ocupan, creo que hay otras entidades como Sanipes, CITE Pesquero, etcétera, en Callao, y en una dependencia específicamente acondicionada para la planta piloto, que es ejemplar. Yo creo que es digna de mostrarse porque han conseguido una unidad muy operativa y, por decir algo, ¿no?, sin uno de los mayores defectos de las plantas piloto de biogás, que suelen oler. Se suele oler a aquello con lo que se trabaja. Y todo lo que fermenta toda la materia orgánica que fermenta no suele oler bien. Sin embargo, esta planta está perfectamente equipada y acondicionada para trabajar en toda orden. Y los empresarios que nos escuchan, pero también a lo mejor los alcaldes distritales, lo que ustedes llaman comarcas en España, ¿a ti te parece que podrían visitarlo para aprender con qué tipo de residuos podrían obtener un buen sustrato, un buen fertilizante, gas? ¿Qué sería lo más importante? Totalmente de acuerdo. Con la tecnología de biogás, que es una tecnología muy desarrollada y bien conocida, obtenemos esencialmente los siguientes beneficios. Lo primero es que damos salida a residuos que de otra manera contaminan. Contaminar significa generar olores, atraer insectos, generar demanda biológica de oxígeno en el agua si acaban allí, en general molestias. Sin embargo, si con ello producimos, a través de un proceso de fermentación, producimos biogás, ya tenemos una fuente de energía interesante y tenemos un sustrato que es el resto, lo que nosotros llamamos el digestato, que es un lodo que tiene también unas propiedades como fertilizante muy interesantes. Yo lo que le diría a las empresas o a las entidades que al oír esto enseguida hayan pensado, yo tengo estas fuentes de contaminación orgánica, que piensen que se puede hacer algo con ello, que se pongan en contacto con el ITP, que sugieran una evaluación de esos recursos, porque hay que evaluarlos en su cantidad, en su disponibilidad, hay que caracterizarlos para ver si con ellos se puede producir directamente biogás o hay que producir mezclas distintas para que el proceso sea más eficiente y, en pocas palabras, que consideren que hay una solución para esas fuentes de contaminación y además hay un beneficio a obtener. Jorge, efectivamente, si los amigos y amigas que nos escuchan tienen interés en esta tecnología de evaluación de las posibilidades de tener una planta de biodigestión asesorados por el ITP, yo les sugiero ver la página web del ITP, que es www.itp.gov.pe, es .gov, dado que el ITP es un instituto público de investigación adscrito al Ministerio de la Producción y allí están adscritos también los centros de innovación tecnológica, que hay 46 a lo largo del país y que también van a aplicar estas tecnologías. Pero si quisieran consultar a AINIA, si alguien tuviera interés en consultar a AINIA, ¿cómo ubican a AINIA? Bueno, nosotros se nos ubica también por la página web, con la www.ainia.es. Somos fáciles de encontrar con los buscadores habituales de Internet, con Google, Bing, etc. Nosotros, lógicamente, siempre plantearemos acciones en colaboración con las entidades peruanas. Lo venimos haciendo desde hace casi 20 años. Estamos muy orgullosos de saber que hay ADN de AINIA en algunas iniciativas de innovación peruanas y, por tanto, pues nosotros estaremos encantados de orientarles y de poneros también en comunicación con el ITP, que es con quien tienen que hablar, obviamente. Bueno, Jorge, yo te agradezco mucho
que sabiendo que mañana ya te vas a España, hayas compartido estos minutos con Calidad y Negocios. Quiero agradecerte y hacemos una pausa y volvemos en breves minutos. Seguimos y nuevamente gracias, Jorge Saludes, de la INIA de Valencia, España. Gracias, Inés. A través de la historia del otorongo y su bebé, entenderemos mejor cómo se comportan los mamíferos, el tipo de alimentos que consumen, pero lo más importante, cómo escapan de los riesgos. Hola, Juan. ¿Qué tienes ahí? O mejor aún, enseñémosle a tus compañeros. Sígueme. Préstame tu libro, por favor. Juan, ¿qué haces con este libro si aún no lo puedes leer? ¿No te he enseñado estas letras aún? ¿Tú sabes lo que dice acá? Sí, ahí dice el mundo de los insectos, la mantis religiosa. Exactamente. Eso dice. A ver, ¿dónde dice mantis religiosa? Ahí, mantis religiosa. ¿Y tú cómo sabes todo eso, Juan? Porque mi superhéroe favorito es una mantis religiosa. Juan, ¿te gustaría compartir luego con nosotros todo lo que sabes sobre tu superhéroe y los insectos? Ok, chicos y chicas, cuando terminemos lo que estábamos leyendo, vamos a escuchar lo que Juan ha leído y conoce sobre la mantis. Promovamos que los niños exploren los textos desde su curiosidad y lo que conocen. Demos la oportunidad a que lean por sí solos, reconociendo el contexto y comparando con palabras que ya conocen. Tomemos en cuenta sus saberes previos para ayudarlos a reflexionar sobre el lenguaje escrito. Aquí dice que la mantis religiosa tiene unas poderosas tenazas que usa para protegerse y mi mantis tiene 2 tenazas. Gobierno del Perú. El Perú primero. Muy buenas tardes, estimados amigos. Estamos nuevamente en Calidad y Negocios, un servidor, Iván Mifflin. Y ahora vamos a continuar justamente con esta interesante discusión acerca de fuentes, digamos, de energía que son muy importantes para el desarrollo industrial del país y para el desarrollo económico en las regiones. Estamos ahora con Gustavo Navarro Valdivia. Él es presidente del Comité Consultivo del 13º Encuentro Nacional de Gas Licuado de Petróleo, GLP, exdirector general de hidrocarburos del MINEM y además es una autoridad en el tema con mucha experiencia. En tal condición ha sido designado como socio director de Gas Energy Latin American en Perú, una prestigiosa consultora internacional. Bienvenido, Gustavo, al programa. Muchas gracias y a través suyo saludo al enorme público que lo sigue con interés. Muy bien, Gustavo, tenemos una de las cosas que se está en discusión es precisamente las condiciones y las características de nuestra matriz energética. Es decir, cómo logramos tener una matriz amigable con el medio ambiente, pero que a su vez sea de bajo costo y que permita también a los hogares y a las industrias, ¿no es cierto?, realmente tener una energía barata y saludable en términos también del medio ambiente. ¿Qué nos puedes decir? Primero, de repente a nuestro público, que nuestro público son emprendedores y seguro están pensando en opciones o de gas natural o de gas licuado de petróleo para sus negocios. ¿Qué nos puedes decir sobre las diferencias entre el gas licuado de petróleo y el gas natural de petróleo? Sí, creo que es importante hacer esa aclaración. Lo que existe en la naturaleza es gas y petróleo. Y el gas normalmente viene acompañado de líquidos. Uno de esos líquidos es el famoso GLP, gas licuado de petróleo, que cuando una ama de casa compra un balón de gas,
está comprando el gas licuado de petróleo. Dentro del balón está en estado líquido, pero basta con abrir la válvula, lo que llega a la cocina ya es gas, porque rápidamente pasa del líquido a gas, ¿no? Y eso se distribuye en balones normalmente, aunque también se puede llevar a granel en algunas cisternas. Ese es el gas licuado de petróleo. Mientras tanto, el gas natural es más ligero y no se puede manejar en balones, normalmente llega por tubería. Actualmente ya hay otras tecnologías que permiten, con mucho frío, tiene que bajarse la temperatura hasta menos 600 grados. Caramba. Para convertirlo en líquido y transportarlo en esa forma, es el famoso LNG. Y el uso industrial, digamos, del gas licuado de petróleo, que es el motivo además de este importante encuentro, digamos, que van a tener sobre el GLP, ¿es solamente para fines domésticos o también hay fines industriales? Cuéntanos un poquito. El GLP es uno de los combustibles más importantes del mercado interno. Hace muchos años, yo estaba en la Dirección General de Hidrocarburos hace más de 10 años, hace 12 años, cuando el GLP le ganó a la suma de las gasolinas. Y eso fue para sorpresa de mucha gente que pensaba que el combustible más importante en el mercado era las gasolinas. No era así. El diésel se convirtió rápidamente en el producto de mayor volumen. El segundo es GLP. El tercero es la suma de todas las gasolinas, ¿no? Y el GLP tiene un uso muy amplio. Se usa en las casas, se usa en la industria, se usa en los carros, en los grifos. Por ejemplo, toda la industria avícola usa ampliamente el GLP para el proceso de crianza de los pollos y una serie de... para la incubación de los pollos. La industria cerámica también, hay una serie de industrias en el país que usan GLP. Y digamos, en términos de medio ambiente, ¿cómo ves su aporte en relación pues, al petróleo, al diésel y a la gasolina? Es un combustible mucho más limpio que las alternativas líquidas habituales, mucho más limpio que el diésel, mucho más limpio que otros productos, ¿no? Que el carbón es muchísimo más limpio. Que se diga, claro. Pero es también mucho más limpio que el diésel y mucho más limpio que la gasolina, ¿no? Y en términos de reservas y de potencial productivo, entiendo que el gas licuado de petróleo está asociado a nuestras reservas petrolíferas o también puede ser independiente. Está más asociado a las reservas de gas. Porque el gas, el nuestro, tiene viene acompañado de líquidos que son justamente la materia prima para producir gas licuado de petróleo. Pero hay un tema para complementar un poco lo anterior, que tiene que ver con la ventaja de ser un combustible limpio. No a todos los sitios puede llegar con facilidad el gas natural, porque para llegar con gas natural hay que tener tuberías, hay que tener gasoductos, y eso se justifica en grandes lugares de consumo. Pero, por ejemplo, en los lugares de la serranía nuestra, lugares alejados o la selva, normalmente lo que se usa ahí es leña. Y hoy día está comprobado, después de muchísimos estudios, todos los médicos concluyen en que una de las principales causas de las enfermedades bronquiales infantiles es el hecho de que en habitaciones reducidas, normalmente son viviendas de una sola habitación o de 2 habitaciones, se quema en un ambiente donde los niños están respirando los humos y el monóxido y el todas CO2 los componentes de esa combustión de leña, ¿no? Leña o bosta o esas cosas que se utilizan en esos sitios alejados. Y eso enferma a nuestros niños. Una alternativa que permitiría rápidamente mejorar la salud de esas personas es que puedan tener acceso a GLP, por ejemplo. Claro, pero en forma de balón, digamos, en forma de balón y con distribución. Porque allí va a ser difícil que lleguen los ductos, pero el GLP sí podrá llegar y podrá mejorar la salud y la calidad de vida de esos ciudadanos, ¿no? Y dime, en términos de reservas, tenemos unas reservas importantes. ¿Cuál es el balance entre gas natural y gas de Las reservas de gas del Perú son enormes, pero hoy día estamos usando esas reservas con infraestructura que se ha quedado ya copada. Estamos usando al máximo los ductos y la capacidad de separación gas líquidos y de fraccionamiento de líquidos, y eso ha hecho que desde hace un tiempo, hace un par de años, estemos importando primero un poquito y después en forma creciente algo de GLP. Pero es un tema de infraestructura. El Perú necesita desarrollar más infraestructura para poder aprovechar los recursos que están todavía como reservas esperando ser puestos en el mercado, ¿no? ¿Y cuáles son las regiones donde existe un gran potencial, o que existe ya actualmente reservas probadas y digamos, regiones donde podría haber potencial de...? La zona vecina Camisea, tanto al sur como al norte, tiene un potencial exploratorio muy grande
en algunos casos, y hay estudios que han identificado en el subsuelo estructuras semejantes a las de Camisea, con un potencial realmente muy, muy interesante que requiere que vengan los inversionistas que confíen en el Perú, y el Perú tiene que atraer ese capital de riesgo para poner en el mercado esas reservas, ¿no? Que seguramente más adelante se podrán verificar y comprobar efectivamente que eso es lo que la tecnología permite identificar ahí en el subsuelo, contiene hidrocarburos, ¿no? Y el sistema de distribución para que llegue a todos los hogares es evidentemente una de las principales desafíos a nivel empresarial, ¿verdad? Efectivamente existen grandes empresas que están en este negocio, pero también existe informalidad en este negocio del gas licuado de petróleo. Sí, lamentablemente, pero yo soy un poco más directo en esto. Creo que el vocablo que describe claramente la labor de las empresas empresas o personas que no cumplen la ley, no es informalidad, es directamente ilegalidad. Ilegalidad. Y le muestro un ejemplo. El Fondo de Estabilización, que hace algunos años cubría casi todos los combustibles, hoy día solamente funciona para el GLP envasado y para el diésel automotriz. Solamente esos dos productos están cubiertos por el fondo. En el GLP, solamente el GLP envasado. Entonces, en el momento en que el GLP sube de precio en el mercado internacional, el fondo evita que ese precio alto, temporal, se traslade al mercado interno. ¿Y cómo lo evita? Con un subsidio que se llama compensación. Pero solamente vale para el GLP para envasado, para los balones, que van supuestamente al ama de casa. ¿Y el subsidio se canaliza a través de empresas o cómo se Sí, y depende las empresas que van a comprar gas, dicen si es para envasado o es a granel. Entonces, si dicen yo quiero comprar este gas para envasado, entonces reciben el subsidio del fondo. Pero lamentablemente hemos visto, los números lo demuestran claramente, que mucho del gas que está yéndose a granel se registra como si fuera para envasado, recibe subsidio del fondo y termina en industria o termina en los grifos, ¿no? Y esto es ilegal, no es informal, es absolutamente ilegal porque se está usando de manera ilegal un subsidio con un contrabando interno que genera muchas distorsiones. Entre otras cosas, por ejemplo, es un competidor desleal con el gas natural, ¿no? Claro. Y ha frenado la masificación del gas en el país, la expansión del gas, porque tienen una parte del mercado atendido de manera ilegal con un subsidio que no le corresponde, ¿no? Usted me decía en el intermedio que el fondo de compensación está inactivo. ¿Qué ha pasado con el fondo de compensación? Antes cubría todos los combustibles y ahora solamente cubre el GLP para envasado y el diésel de grifo, el diésel automotor, no el diésel industrial, ¿no? Y con eso sigue habiendo esta distorsión de mercado. Lo que pasa es que si uno parte digamos, el amparo del fondo a un producto que tiene dos mercados diferentes y no hay una manera de fiscalizar adecuadamente eso, mejor es sacar los dos del fondo o poner los dos aquí en el fondo, pero claro, no hacer una cosa intermedia que al final no es adecuadamente fiscalizado, controlado y termina burlándose el objetivo de ese subsidio, ¿no? Bueno, hablemos ahora de este encuentro que seguro va a ser estos temas que usted está abordando, seguro que se van a tratar en este encuentro nacional de GLP. Aquí, ¿quiénes son los participantes de este encuentro nacional? Porque ya ese es el 13º, o sea, hace 13 años se hace este encuentro nacional de GLP. Sí, siempre ha captado mucho interés porque el GLP es el combustible que de manera continua en los últimos 20 años ha crecido sostenidamente en el Perú, y ampliando su campo de acción a todos los ámbitos de la economía nacional, ¿no? Como le digo, desde las casas hasta los grifos, hasta las fábricas, industria de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, pocos saben que un componente básico de la canasta popular, que es el pollo, depende directamente del GLP. ¿Por qué? Porque todas las avícolas utilizan en el proceso de crianza de los pollos, de la incubación de los huevos y esas cosas, utilizan GLP para manejar una temperatura adecuada en el proceso de crianza de los pollos, ¿no? Entonces, es un parte componente del costo importante, ¿no? De un tema que impacta directamente en la canasta popular. Bueno, pero yendo al grano, el martes 14 de mayo, ya muy cerca, vamos a tener la 13ª edición de este encuentro que permite un lugar de reflexión
de autoridades, de compradores, de vendedores, de usuarios de GLP, ¿no? Tenemos desde las autoridades normativas, las autoridades fiscalizadoras desde el punto de vista técnico, fiscalizadoras también desde el punto de vista ambiental o competitivo, también el INDECOPI ha tenido también algunas intervenciones en este mercado. Tenemos ese tipo de autoridades y tenemos también los productores, los que compran, el público, digamos, que de alguna forma también hace llegar su interés en estos temas, y las empresas que están en toda la cadena, toda la cadena de distribución del GLP, ¿no? Entonces, es un espacio que permite intercambiar ideas, revisar los temas pendientes, ver las iniciativas legislativas, que hay algunas iniciativas que en este momento se están trabajando y que es un momento ideal como para hacer aportes para que se tomen en cuenta en estos temas, ¿no? ¿Cuáles serían los principales cuellos de botella para la expansión de un combustible que es tan importante para los hogares y para las industrias como el gas licuado de petróleo, y que además permita también un manejo armónico con el gas natural? Es decir, la pregunta es, ¿existe un nivel de competencia entre el gas natural y el gas licuado de petróleo? ¿Son otros usos? Y en todo caso, ¿cuáles serían los temas de agenda que ayudarían al desarrollo de este importante sector? Un tema, por ejemplo, importantísimo, y tomando la primera parte de su pregunta, ¿qué cosas se pueden hacer para destrabar algo que pudiera estar frenando el desarrollo del GLP? Tiene que ver con infraestructura, la capacidad de almacenamiento. La capacidad de almacenamiento en el país es insuficiente para el crecimiento de demanda que ha desbordado todas las expectativas y que hoy día requiere tener más tanques, más esferas o en general más capacidad de almacenamiento, y evitar, por ejemplo, que tengamos carreteras que estén con una circulación de cisternas que congestiona más las carreteras. Deberíamos tener, porque hoy día... ¿Podríamos tener gasoductos de GLP o es poliductos se llama. Poliductos, pero creo que antes de eso, por ejemplo, hoy día solamente en el Perú tenemos en Lima, que es en el Callao y sus vecindades, hay capacidad de almacenamiento de GLP, en Talara, que es la zona donde Petroperú produce algo de GLP, y la gran capacidad que tiene el consorcio Camisea en Pisco. Esos 3 puntos. Y no hay nada en el sur. Y el sur tiene una demanda importante de GLP. Entonces, hace falta también capacidad de almacenamiento en el sur, y la propia capacidad del Callao necesita también aumentar, ¿no? Pero la capacidad de almacenamiento supone que hay una capacidad de producción. ¿La capacidad de producción está concentrada en Camisea o en varios lugares del país? La producción de Camisea es tan grande que más o menos equivale al 85% de la producción total del país está en Camisea. En Camisea. Y no propiamente en la selva, porque vienen los gases y los líquidos de Camisea vienen a la costa, se trabajan en la planta de fraccionamiento que está en Pisco, y allí es que está el GLP, recién allí, en Pisco. Y ahí está una capacidad de almacenamiento relativamente importante, pero el mercado, que está prácticamente en Lima y algo en el norte, tienen capacidades insuficientes. En el norte sí, Petroperú hizo hace algunos años un aumento importante de su capacidad de almacenamiento, pero el que está en el Callao, que es el gran mercado, y de ahí se alimenta gran parte del territorio nacional, es claramente insuficiente para la demanda actual. ¿Petroperú no produce GLP, o sí? ¿O también tiene una capacidad? Produce en Talara, pero una cantidad bastante pequeña comparada. En Camisea se produce alrededor de 50.000 barriles diarios y en Talara tenemos 6.000 barriles diarios. Eso es tremenda diferencia. Pero el problema entonces está en el almacenamiento para la distribución. El almacenamiento es un cuello de botella importante, ¿no? Y las empresas distribuidoras, digamos, en general hay empresas distribuidoras privadas extendidas a nivel regional, no solamente las marcas que todas terminan en gas, ¿no es cierto? Sino el mercado hay de GLP muchas. en el Perú es bastante peculiar porque en otras regiones hay pocas empresas, 3, 4 empresas y 3 o 4 marcas en el país de balones. En el Perú tenemos más de 100. Esa es una sorpresa. Es una cosa bastante peculiar. ¿Pero eso por qué? Porque se puede producir a mediana escala, a pequeña escala. Sí, y que hay algunas empresas de carácter regional que tienen básicamente a su provincia, ¿no? Y cumplen un rol importante para atender esa provincia con su propia idiosincrasia. Pero un tema interesante que creo que vale la pena remarcar. Este encuentro nacional, el 14 de mayo, tiene como tema especial también que hemos invitado y ya están confirmados importantes empresarios
de vecinos, de países vecinos. Perfecto. Vamos a tener, y aquí tengo los nombres. A ver, por favor, menciónalos. Yusef Alqui, que es director ejecutivo de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, Alejandro Martínez, que es presidente de la Asociación de GLP Gasnova de Colombia, y Sergio Bandeira, que es presidente de la Asociación de Distribuidoras de GLP de Brasil. Entonces tenemos 3 países que nos van a permitir también comparar y analizar experiencias vecinas, ¿no? Que pueden ser interesantes de analizar y ver qué oportunidades de mejora tenemos. Una curiosidad solamente ahora, mencionaste la Cámara de Bolivia, la Cámara de Hidrocarburos de Bolivia, ¿verdad? Pero, digamos, ¿el Estado no es el que controla la producción del GLP en el caso boliviano? Pero ¿Cómo es el modelo? hay empresarios también que tienen la distribución de gas. Ah, ¿no? perfecto, Sí. perfecto. Pero sí, la producción La sí producción es sí pública. está a nombre del Estado, sí, Ah, así es. ya. Y en este caso además tiene el particular interés de que a Bolivia le sobra GLP. Entonces varias veces se ha comentado en los medios algunas iniciativas para atender el sur peruano con GLP excedente de Bolivia. Y aprovecho para tocar otro tema. Muchas veces en la prensa y en los medios hasta he escuchado yo políticos decir que en el Perú el GLP es carísimo y que cómo es posible que tengamos un GLP tan caro cuando Camisea tiene GLP y el Perú durante muchos años ha tenido producción que le permite atender toda la demanda y hasta exportar, ¿no? Claro, esto ha sido motivo como de le comenté, campañas políticas. Sí, ahora como le inclusive. comenté, ya no cubrimos toda la demanda, que es casi toda, porque hay un pedacito chiquito que ya hemos empezado a importar, pero el precio del GLP en el Perú es relativamente bajo, es un precio competitivo, pero no podemos compararnos con los precios que hay en Bolivia y en Ecuador, porque en esos 2 países hay subsidios absolutamente irracionales. Y usted mencionó al presentarme que yo fui director general de hidrocarburos durante 6 años. En esa etapa y en 2 gobiernos diferentes, yo asistí a reuniones en el despacho de los ministros de la época, atendiendo a ministros o autoridades de muy alto rango de Ecuador que venían al Perú a quejarse que el subsidio que ellos entregaban al mercado para GLP, para su población, terminaba por la frontera peruana y llegaba al Perú. Y ellos venían a quejarse de que su subsidio terminaba siendo aprovechado en el Perú. Y yo he escuchado en los 2 casos, como le digo, 2 gobiernos diferentes, ¿no? En el Perú, pero a los ministros ser muy firmes en su contestación y decirles que el subsidio que estos países estaban dando a sus mercados en esa forma tan elevada, sin control, era una responsabilidad de ellos, Claro, ¿no? claro, Porque era efectivamente. responsabilidad de ellos cuidar que el subsidio quede en su país. Y a nosotros más bien hasta nos hacía daño que lleguen estas cosas generando distorsiones en el mercado, ¿no? Y que no debía pretenderse que el Perú dedique a cuidarse esas cosas cuando el subsidio era justamente un esfuerzo del gobierno Exagerado, ecuatoriano claro. para su gente. Y estas cosas generan muchos problemas. En el caso boliviano, por ejemplo, cuando empezaron subsidios de ese tipo, al final en algún momento no había GLP para atender a los bolivianos porque el GLP era tan barato y en el Perú tenía un precio real de mercado que el GLP se salía por la frontera Igual. y los bolivianos no encontraban GLP en su propio mercado porque estaba contrabandeado al Perú, ¿no? Claro, Entonces, porque era más rentable venderlo aquí. y ya Increíble. nosotros tuvimos como peruanos la experiencia de lo que implican los subsidios irracionales en forma demagógica, ¿no? Y Efectivamente. felizmente nuestro mercado no está en eso, nuestro mercado tiene precios competitivos, ¿no? Y digamos, siempre uno piensa, bueno, hay una competencia entre el GLP y el gas natural de petróleo. Sin embargo, el uso más masivo del gas natural de petróleo para fines, digamos, de hogares, sobre todo en una zona tan importante como Lima, que concentra 10 millones de personas, podría generar una competencia al gas licuado de petróleo o No exactamente. no es, A no ver, es así. Recordemos, Argentina tiene más de 50 años de desarrollo de su industria del gas natural. Colombia tiene más de 25 años de desarrollo de la industria del gas natural. Nosotros hemos empezado tarde, hemos empezado ajustadamente hace un poco menos de 15 años. Y lamentablemente el gas natural todavía no llega al interior del país, se ha quedado en Lima y en Ica, y está llegando en forma muy limitada mediante cisternas o camiones a algunos lugares básicamente cercanos a esos puntos de suministro. Pero gran parte del territorio interno del país no tiene acceso al gas natural. Allí el GLP tiene un rol importantísimo y el GLP
abre las puertas a un combustible limpio, como le he mencionado, Claro. para más adelante, en algún momento, algunos sitios el GLP tendrá que dejarle el espacio al gas natural cuando llegue, Claro. pero no en todos los sitios, porque hay algunos sitios donde nunca va a llegar el gas natural, que son esos sitios alejados, las altas cumbres, o tanto en la sierra como en la selva, sitios muy alejados, Muy ahí alejados, jamás donde no hay llegará un energía, ducto, claro. y ahí sí va a llegar el GLP. O sea, el GLP tiene un rol temporal, digamos, de abrir mercados grandes en aquellos sitios donde todavía no está el gas natural, y de otros mercados donde nunca va a llegar el gas natural, pero el GLP sí debe cumplir un rol O sea que hay una importante. especie de segmentación del mercado, digamos. Sí. Se complementan en la complementan. atención a segmentos diferentes, uno Sí. probablemente más fragmentado y bueno, cuando se expanda el gas natural de petróleo en las grandes ciudades, supongo que eso ahí sí va a sustituir a los consumidores Sí, de sí, gas es licuado de petróleo. lo normal, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, finalmente, para hablar de los detalles de este importante encuentro, el 13º encuentro nacional con invitados De GLP. internacionales de Sí. gas licuado de petróleo, de GLP. Dígame, Gustavo, ¿cómo se puede uno inscribir? ¿Dónde va a ser, en primer lugar, este evento? Esta fecha, recordemos, martes 14 de mayo, Martes va a ser 14 de mayo. en el Hotel Hilton Garden Inn, que está en Chacarilla, ¿no? Ya. Y las inscripciones pueden buscar en Perú Events, que es la empresa que organiza esto. Mi participación es en la parte técnica como coordinador del equipo que De acuerdo. sugiere el programa y los conferencistas, que en este caso está bastante interesante el programa, y que además tiene como novedad el que ha habido consenso entre todos los que han aceptado participar como conferencistas o panelistas, en que el objetivo de este encuentro es que al final dejar un instrumento, un documento que sea entregado a las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, De acuerdo. como las sugerencias o recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta para mejorar el marco normativo, regulatorio y fiscalizador de esta industria, ¿no? Que sí necesita ajustes. Excelente. Entonces, ¿hay alguna página web donde uno podría asistir o algún teléfono, Sí, algún bueno, correo? la información está en la página En web, la en página el web. link de Perú Events. Perú que es Events. Perú ¿no? Events, sí. Peruevents.com. O pueden poner también Encuentro Nacional GLP y también está, con esa perfecto. referencia igual van a llegar a los datos, ¿no? Muy bien, entonces a toda la comunidad que está vinculada pues, a la energía, a los hacedores de política, a los tomadores de decisiones, ya saben, aquí tienen una oportunidad, amigos empresarios, amigos emprendedores. También es importante el compromiso de todos ustedes que nos están viendo para que vean las posibilidades de desarrollo de una industria que garantiza un gas y una matriz energética mucho más limpia, mucho más económica y que ayude pues al desarrollo del país. Así que ya saben, amigos, el 14 de mayo en el Hotel Hilton Garden de Chacarilla. Hilton Garden de Chacarilla, averigüen, para que se puedan registrar e inscribir en este importante 13º Encuentro Nacional de GLP. Estuvimos entonces con nuestro amigo Gustavo Navarro Valdivia, presidente del Comité Consultivo de este importante encuentro. Y bueno, en Calidad y Negocios hacemos un breve corte comercial y volvemos dentro de unos minutos. Hola, soy Mauricio, tengo 23 años y soy uno de los jóvenes que la lucha. Yo llegué a la aldea, ni bien había nacido, y estuve en las aldeas infantiles de Cusco. Lo que mejor recuerdo de mi paso por aldeas es que es haber tenido y construido una familia inolvidable, saber que tengo hermanos y una mamá que siempre han cuidado de mí. El interés por mi carrera surgió desde el colegio. Cuando era niño siempre me gustaban los temas económicos. Salió una oportunidad para estudiar administración, pero ahora estoy convalidando la carrera de economía. Mauricio es un joven emprendedor e innovador. Ha terminado una carrera técnica y actualmente sigue una carrera universitaria. Y nosotros como Aldeas Infantiles SOS contribuimos al desarrollo de Mauricio y de otros muchos jóvenes más. El apoyo de Aldeas Infantiles SOS ha sido indispensable en mi vida porque me ha ayudado a lograr todo lo que en este momento pude haber logrado. Bueno, la Hackathon es un concurso que promueve el Ministerio de Inclusión y pues yo he estado siempre interesado
en ver temas y problemas del Perú como la pobreza o la anemia. En esta oportunidad tuve el interés de participar en este concurso, el cual junto con mi equipo logramos ganar. A través de todo el apoyo variado que brindamos a los jóvenes, esperamos que ellos puedan ser agentes de cambio en la sociedad, puedan lograr con sus objetivos, puedan desarrollarse positivamente. Bueno, a los jóvenes que quisieran estudiar lo mismo que yo u otra carrera, yo les aconsejaría que primero perseveren en lo que quieren estudiar, lo hagan realidad, porque no hay nada más importante que hacer lo que te gusta. Gracias a Aldeas Infantiles SOS, porque con su ayuda muchos jóvenes logran alcanzar sus metas. Bueno, amigos, continuamos con la tercera entrevista del programa de hoy, 2 de mayo, de Calidad y Negocios, y tengo el gusto de presentarles a Maribel Dávila. Hemos estado hablando de la energía y ahora vamos a estar hablando de la piel, porque ella es la gerente general de Iderma Capilar, una empresa muy importante que utiliza muchísimo la dermatología láser, que es un instrumento usado en ciencias, pero que ha tenido muchos efectos en el tema de la piel. Pero cuéntanos, ¿cuáles son las reformas que en estos momentos está estableciendo Iderma Capilar para los clientes, para los que quieren hacer uso de tu empresa? Bienvenida al programa Calidad y Negocios. Gracias Inés. Bueno, Iderma Capilar como tal tiene 3 años como denominación con el nombre comercial como tal, pero tiene una experiencia de 14 años en el mercado en el campo de la dermatología, en sus inicios y actualmente en la dermatología láser. Entonces, es un centro especializado en dermatología y ha incorporado la tecnología de vanguardia como es el láser y la tecnología robótica para nuestros procedimientos médico-dermatológicos. Es un centro con un equipamiento que en la actualidad prácticamente tenemos todos los láseres que puedan abordar las diferentes afecciones de la piel y bueno, del cabello también. Qué interesante. Estamos hablando de una clínica que atiende no solo problemas de belleza, sino temas de salud, y que podríamos llamar que es una industria 4.0, porque nos acaba de decir que utiliza la robótica y que tiene muchos equipos láser. La palabra láser es un acrónimo. El significado quiere decir luz amplificada mediante emisión estimulada de radiación. Y esta radiación no es nefasta, es una radiación saludable que permite hacer tratamientos y operaciones sin ningún dolor. Cuéntanos cuántas clínicas tienen, cómo se puede acceder, cómo los amigos que nos escuchan pueden visitarlos, hay paquetes. ¿Qué tienes para ofrecernos? Bueno, tenemos una sola sede, aquí está en Miraflores, en pleno corazón de Miraflores, en la cuadra 1 de Pardo. Bueno, siempre tenemos promociones dentro de toda la línea de los dermatólogos. Básicamente manejamos los precios más bajos del mercado. Contamos con una infraestructura adecuada, hay ambientes amplios, espaciosos y todos muy bien cuidados para el servicio de nuestros pacientes. Una pregunta, Maribel. Sí. ¿Este tipo de tratamiento es un tratamiento ambulatorio o hay casos que requieren un tema de internamiento? No, básicamente nosotros tenemos los tratamientos ambulatorios y estamos categorizados en esa línea. Nosotros no tenemos autorización, digamos, para internamientos. Ya tendremos que pasar a otra categorización, pero básicamente todos nuestros procedimientos, incluidos los de trasplante robótico, vienen a ser básicamente ambulatorios, se trabaja con anestesia local. Entonces no hay complicaciones reales en torno a nuestros tratamientos que nosotros realizamos. A veces puede ser que los amigos que nos escuchan, cuando uno habla de este tipo de tecnologías, a lo mejor se asustan. Yo soy física de profesión
Sé muy bien que el tratamiento láser es uno de los más un efectivos. tratamiento muy reconocido en todo el mundo. También hay operaciones de otro tipo que se hacen con esta tecnología, operaciones internas, pero qué importante que se pueda usar en los temas de dermatología. Entonces, ¿en qué horario están atendiendo? Bueno, nosotros atendemos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Es decir, que nuestros amigos que trabajan podrían acceder a la clínica a lo mejor un sábado, sí, si es que no están en producción. A veces los empresarios también venden más los sábados que los días de semana, pero tú me dices que están atendiendo ¿hasta qué hora de la noche? Repite, por favor. No, los sábados estamos de 8 a 2 de la tarde y realmente sí son cubos, digamos, es un horario muy solicitado los fines de semana para los procedimientos de trasplante también. Y bueno, y hoy en día la tendencia es a un mayor cuidado tanto de varones y mujeres, de todas las edades en realidad. Es interesante de cómo estos últimos años se ha movido significativamente el incremento de nuestros pacientes varones, hacerse procedimientos, bueno, puede ser de belleza o también podrían ser los clínicos, ¿no? Básicamente, y muchos de ellos vienen digamos, acompañados por las esposas o son las esposas las que le hacen la cita y bueno, pues después ya de sus primeras experiencias, pues ellos vienen a continuar sus sesiones, ¿no? Si los amigos que nos escuchan quisieran tener más información, ¿ustedes tienen alguna página web, tienen algún teléfono al cual nuestros escuchas puedan recurrir? Sí, claro, por supuesto. Estamos ahora justamente en todo un cambio de mentalidad. Cada vez estamos conscientes de que hay que mejorar todos los procesos porque se recibe los pacientes cada vez más exigentes, más informados y creo que eso a nosotros nos pone alertas para seguir mejorando en cada detalle de nuestros procedimientos, sean médicos o no médicos. Recibimos bastantes pacientes que vienen de fuera, ya sea para el trasplante, para toxinas botulínicas, rellenos, depilaciones. Entonces nosotros tenemos más de 45 procedimientos estéticos. Ya contamos con un grupo de cirujanos plásticos que también nos acompañan. Hay nutricionistas que son también dermatólogos. Y es interesante la forma de cómo estamos abordando el tema de la belleza, del cuidado de la piel, del sentirse bien. Y realmente aparentemente es a veces considerado últimamente como un tema un tanto de vanidad, pero créanme que los hombres también tienen su corazoncito en que realmente cuando están muy bien se sienten súper. Entonces está muy bien que todos a cualquier edad tratemos de sentirnos bien. Sí. Y además es parte de que hombres y mujeres somos iguales y tenemos que tener un tratamiento equitativo también en estas cosas. Pero no nos has contado nuestra cómo página acceder. web es www.idermacapilar.com.pe. Y Derma con I de Inés, voy a decir yo, o Inés. con I de innovación. Si tú le tuvieras que dar un consejo en estos pocos minutos que nos quedan a los que nos escuchan, ¿qué les dirías? Bueno, en realidad creo que... Para una empresa es importante que el paciente, en realidad, las personas que quieran buscar un lugar seguro, un lugar confiable, un lugar de garantía, realmente nosotros estamos dispuestos a ofrecer ese servicio y es bueno estar informados y hacer las comparaciones también. Y nada, invitarlos a que pasen esa experiencia y se convenzan por sí mismos el tipo de atención que nosotros brindamos. Bueno, muchísimas gracias. Maribel Dávila, gerenta general de Iderma Capilar. Busquen en la página web. Y quiero decirles que estamos aquí gracias a Digital Dreams Network y en la producción Galo Flores. Nos vemos el próximo jueves. Síganos en Calidad y Negocios.